Es por quien te oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanito. Adelante, hermano Luis. Muy buenos días a todos mis hermanos presentes. Gracias por su tiempo, gracias por su preocupación, por su disposición. Continuamos con este estudio del libro de Daniel. Si tiene su Biblia a mano ya, vaya por favor a Daniel capítulo 2. Allí se va a encontrar la palabra. Recuerde que estamos hablando en los tiempos de la deportación. Recuerde también que hay 4 jóvenes que propusieron en su corazón no contaminarse. Dios los puso en gracia. Dios los puso en un buen favor con las autoridades babilónicas. Nabucodonosor reina. Y ha pasado un año y Nabucodonosor tuvo un sueño. Ahí está el contexto para que nos pongamos en la escena de lo que vamos a estar considerando en el día de hoy. Tuvo un sueño, este sueño le perturbó y él quería no solamente conocer el sueño, sino también quería saber su interpretación y dio un edicto. Nuevamente un edicto real, un edicto que presionaba, que era sentencia de muerte para aquel que no le diese a conocer el sueño ni la interpretación. Así que esto afectó directamente a Daniel, a sus amigos, y terminamos diciendo en el mensaje del día lunes 4 cosas que los siervos de Dios hacen en medio de los tiempos de dificultad. Dijimos, los hijos de Dios se comportan sabia y prudentemente, se conducen con sabiduría, los hijos de Dios buscan apoyo, Daniel se refugió con sus amigos, los hijos de Dios oran juntos y dejan sus cargas al Señor, y los hijos de Dios alaban y bendicen el nombre de Dios juntos. Esas fueron las 4 cosas que vimos nosotros en el pasaje, y quedamos allí en la expectativa, versículo 21, versículo 22, dando énfasis en el Dios que revela. Recuerde que eso es lo que nos dijo verso 19, el secreto fue revelado. Versículo 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Versículo 23, ahora me ha revelado. Versículo 27, ni adivinos lo pueden revelar. 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. En versículo 29, el que revela los misterios. Versículo 30, y a mí me ha sido revelado. Entonces, hay un énfasis en todo el capítulo 2 del libro de Daniel con Dios como el Dios que revela, como el Dios que manifiesta a sus siervos, que el Dios que previene, el Dios que cuida, el Dios que tiene un plan para salvar, un plan para proteger, para preservar a su pueblo santo. Por eso terminábamos nosotros la clase pasada diciendo allí en 23, la gratitud, la alabanza, la exaltación de Daniel: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Y allí estamos. Entonces, cuando Daniel recibió el sueño y la interpretación, él llama a Arioc, según lo que nos dice verso 24. Arioc, por si acaso, es el mismo del versículo 14, el que tenía la misión. Fíjese la misión de Arioc. La misión de Arioc, según verso 24, era matar a los sabios de Babilonia. Esa era la misión de Arioc. Arioc tiene que haber sido un hombre sanguinario, tiene que haber estado con el hacha, con la espada preparado para matar a los sabios, a los astrólogos, a los caldeos. Pero Daniel, con la bendición de Dios, con la revelación de Dios, él pudo proteger a todos. No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. ¿Te fijas muy bien lo que está sucediendo
todo está pasando de acuerdo al plan de Dios, los iban a matar, Daniel estaba en peligro de muerte, Daniel clama, Daniel busca, Dios le da la interpretación, la revelación, ahora Daniel se presenta delante del rey y ahora Daniel está delante de Nabucodonosor nuevamente. Está allí. Recuerda que terminó el capítulo 1 diciendo que siempre en los asuntos de sabiduría e inteligencia, siempre Daniel y sus amigos fueron considerados como 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Recuerda que Daniel todavía no es conocido de Nabucodonosor, por eso vemos en versículo 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Recuerde que dijimos que eso era algo tremendo, porque no solamente debía interpretar lo que se le dijera, sino que él debía, en este caso, contarle el sueño, decirle lo que estaba en su mente en ese momento. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero qué precioso pasaje. Y aquí vamos a comenzar con lo sólido del asunto. Si tú miras ahí versículo 28, mira cómo Daniel le da gloria, cómo Daniel le da alabanza a Dios. Dice versículo 28, pero hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Nota que todo está conduciendo a una única y gran verdad. La revelación del sueño, la interpretación, el conocimiento de todos estos asuntos era solamente para mostrar que había un Dios en los cielos. Un Dios en los cielos. Y fíjese bien, viene verso 29. Tengo una imagen porque yo sé que ya algunos la vieron, algunos vieron esa imagen de lo que vio Nabucodonosor. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Eso es lo que estaba viendo. Eso es lo que estaba viendo el rey, lo que soñó. Y fíjese muy bien que quiero compartir con usted un poquito esta imagen para ver un poco lo que se asemeja, una imagen un poco comparativa de lo que más o menos solamente, Daniel interpretó lo que estaba en la mente de Nabucodonosor. Fíjese que él vio una imagen, como estamos viendo ahí, sobre todo mano derecha, una imagen que estaba compuesta por cuatro tipos diferentes de materiales: el oro, la plata, el bronce y el hierro con el barro cocido. ¿Ok? Eso es lo que Nabucodonosor soñó. Eso fue cabeza de hierro, pecho y brazos de plata, para que lo apunte por ahí, vientre y muslos de bronce, y sus piernas de hierro, con pies de hierro y parte de barro cocido. Y en medio de esta escena,
una piedra cortada, estaba mirando hasta que una piedra cortada, no con mano, cayó e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano, como esas motitas que van corriendo por ahí en los desiertos, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este fue el sueño. Recuerde que este sueño se motiva por lo que dice versículo 29. Nabucodonosor estaba soñando y quería saber lo que había de venir. Estaba pensando tal vez en su reino, en la gloria de su reino, en lo que vendría después de su reino. Y en ese momento Nabucodonosor durmió y recibió ese sueño. Y ese sueño tiene una gran verdad revelada. Y si tú te fijas muy bien, cuando ya llegamos a versículo 36, estoy avanzando rápido porque tenemos la imagen que nos va a poder situar de manera más correcta, pero si lo ves muy bien ahí, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. ¿Y cuál es la interpretación? ¿Cuál es la interpretación de esta imagen? Dios mismo le revela a Daniel y Daniel dice: tú, oh rey, Nabucodonosor, Babilonia, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y allí tenemos nosotros al reino de Babilonia, el reino de oro. Como dice allí también en la imagen, la cabeza de esta imagen era de oro fino. El Dios del cielo le ha dado el reino. Nabucodonosor de Babilonia entonces era la cabeza de oro. También dice versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y ahí vamos viendo ya el segundo imperio. Recuerda que este sueño tenía que ver con la revelación del futuro, lo que había de venir. Y después del imperio babilónico, tienes el dato específico allí en años, desde el año 625 al 539 estuvo el reino de Babilonia. Pero después de eso, con Ciro el persa, desde el año 539 en adelante, hasta 331, vino el reino de plata, su pecho y sus brazos de plata, porque después de Nabucodonosor, se levantará otro reino, dice allí, versículo 39, inferior al tuyo. Inferior al tuyo. El reino de plata. Por si acaso, cuando tú estudias el libro de Daniel, hermanito, si tú tienes deseo de estudiar el libro de Daniel, te vas a dar cuenta que hay varias visiones. Por ejemplo, aquí en capítulo 2 es de una imagen, pero también en los capítulos 7, capítulo 8, se habla de bestias. Se habla de bestias, por si acaso. Y cuando uno está en 8:20, por ejemplo, Daniel capítulo 8, versículo 20, y cuando está hablando de las bestias y se habla del carnero que tenía 2 cuernos, dice allí, en la misma interpretación, después del reino de Babilonia, obviamente, ya que en el capítulo 5 ya el reino de Babilonia es conquistado, y ya desde el capítulo 6, entiendo yo, ya están bajo dominio persa. Dice allí en capítulo 8, versículo 20, el carnero, el reino que venía después de Babilonia,
estos son los reyes de Media y Persia. O sea, hay una referencia histórica, eso es lo que te trato de mostrar, que después del reino de Babilonia, viene Medio Persia, e incluso en otras referencias del libro, también aparece nuevamente que después de Babilonia iba a venir un segundo reinado. Y por eso que dice que es un carnero con dos cuernos, porque en este caso el imperio Medo-Persa estaba compuesta de dos reinos, Media, los medos y los persas. Por eso que tenía dos cuernos. Y después de eso también vemos nosotros que el versículo, capítulo 2 de Daniel, versículo 39, también dice, y luego un tercer reino de bronce. Su vientre y sus mulos de bronce, dijo también el sueño en el 32. Un reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y entendemos nosotros que desde el año 331 antes de Cristo hasta el año 63 antes de Cristo, el imperio que reinó por todo el mundo fue el imperio griego, el reino de bronce, Y por si acaso, en el pasaje que estábamos anteriormente, en Daniel 8, si tú miras también, en el 8:21, como referencia solamente, se dice que en cuanto a la imagen de las bestias, dice, después de presentar al carnero, presenta al macho cabrío. Y después de un carnero viene un macho cabrío y dice que es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y recuerde que todo esto comenzó en el año 331 con Alejandro Magno, con Alejandro el Grande, que conquistó el imperio griego y así fue arrasando por todo el mundo conocido. Y después de eso, si seguimos la idea del pasaje, ya Daniel capítulo 2, versículo 40, hay un cuarto reino, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y te fijas que viene un cuarto reino, el reino de hierro y barro cocido. Y nos dice la historia que ya desde el año 146 en adelante comenzó un pequeño reino que conquistó, aplastó, desmenuzó y arrasó con todo el mundo. Y hasta el año 476 después de Cristo, tenemos que quien dominó en este mundo fue el reino de hierro, el reino de Roma, el cuarto reino, que será fuerte como hierro, desmenuzará y quebrantará todo. Si tú te fijas, ese es el sueño que Nabucodonosor que vio y que Daniel paso a paso comenzó a explicarle lo que simbolizaba cada detalle de este sueño, de la imagen, en este caso las texturas de esta estatua, su contenido, y fíjese muy bien, porque después de eso en Daniel 2, miramos nosotros ahora en verso 44, y ahí está la ganancia de esta revelación, porque Daniel le explica a Nabucodonosor que después de estos cuatro reinos, después de Babilonia, Medo-Persia,
Grecia y Roma, va a venir un reino. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, Daniel 2:44, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y aquí, en esta parte de Daniel capítulo 2, aparece usted y aparezco yo. Ya que después de estos 4 imperios mundiales, una pequeña piedrecita que fue cortada hirió en los días de esos reyes, hirió la imagen, la estatua, y al final fue pulverizada el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y esa pequeña piedrecita, como dice allí en la historia, versículo 35, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Recuerde que el gran monte ya era una profecía que estaba dicha en Isaías capítulo 2. Recuerde que allí también dice que en el monte de la casa de Jehová se va a confirmar la casa de Dios en Jerusalén. Y recuerde que esa es una referencia, nosotros la entendemos de esa manera, hacia la iglesia. Hacia la iglesia. Allí estás tú, allí estoy yo. Daniel estaba mostrando el plan de Dios para salvar a la humanidad, y en ese plan estaba la iglesia, estaba el reino de Dios. En los días de esos reyes, aproximadamente en el año 30-33 después de Cristo, llegó el reino de Dios. Por eso de que el mensaje de Juan el Bautista, por eso que el mensaje de Jesús, de los apóstoles, arrepentidos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Solamente te voy a dar una imagen más grande, más amplia de lo que estuvimos mirando para que vean en su amplitud lo que vimos. En cuanto a Daniel capítulo 2, allí están los cuatro reinos que dominaron este mundo y la llegada del reino de Dios, en este caso anunciada, profetizada y declarada en el libro de Daniel. El reino que es la iglesia, ese reino eterno que no tendrá jamás fin, ese reino que permanecerá para siempre. Por si acaso es una idea que dice ahí en 2:44 que el reino permanecerá para siempre, y por si acaso también se da otra profecía hablando del mismo reino, pero en 7:14, y también se habla del reino eterno como su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces la iglesia es el reino. Nótelo. Hoy día usted podría ir a algún lugar por ahí cerca de Bagdad, de Irak, y usted podría ir a conocer las ruinas de Babilonia. Muy poco también queda en Asiria y todos esos lugares, vestigios del reino medo-persa. Usted podría ir a Grecia y lo único que queda son algunas columnas, algunos templos a maltraer. Usted podría ir a Roma, al Coliseo, y tú te vas a dar cuenta que cada uno de esos reinos, por muy grandiosos, por muy majestuosos que parecieron, al final pasaron y fueron destruidos. Pero la iglesia, el reino de Dios, no ha cesado, no ha parado, no ha sido destruido, no ha muerto. La iglesia, el reino de Dios, sigue presente. ¿Cómo lo sé yo? Porque usted está presente en esta reunión, porque usted está activo en la obra, porque usted y yo somos parte de su iglesia.
Así que lo que le da continuidad a todo este sentido, lo que le da continuidad es saber que tú y yo estamos aquí en la iglesia del Señor. Vamos a regresar, vamos a, ¿dónde está aquí para volver a? Para detener el uso compartido. Aquí está. Ok. Espero que haya quedado claro. Traté de ser lo más gráfico posible, solamente mis hermanitos, para que se pudiese entender bien cómo reaccionó Nabucodonosor. Eso es lo importante de este pasaje. Mira verso 46, mi hermanito. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Te acuerdas que dijimos que en el libro de Daniel vemos cómo podemos conocer a Dios en medio de los tiempos de crisis, en medio de los tiempos de problema? Daniel y sus amigos se pusieron firmes en un tiempo de prueba, de persecución. Daniel y sus amigos quisieron poner en alto el estándar de Dios, buscaron a Dios, clamaron a Dios, se refugiaron en el Señor. Y Daniel y sus amigos no fueron defraudados. Al final, Nabucodonosor se dio cuenta quién era el Dios verdadero. Por eso te animo, mi hermanito, le animo, mi hermanita, si te pones firme con Dios, el Dios verdadero tiene que ser conocido por todo. Si ponemos en alto el estándar de Dios, si ponemos en alto la voluntad de Dios, la gente, como este rey pagano, va a reconocer ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios de Dios, es el Señor de los reyes. Ese es el Dios que revela. No los dioses que se hacen de oro, plata, no las imágenes, las esculturas. El Dios verdadero es real. El Dios verdadero tiene su reino. El Dios verdadero es el que revela los misterios. Y al final Daniel fue puesto en un lugar de honra, porque Dios honra y Dios bendice a aquellos que lo honran y buscan su bendición. Si usted quiere la bendición de Dios, mi ánimo con el capítulo 2 de Daniel, busca hacer lo que hacen los siervos de Dios. Sé sabio y prudente. Busca encontrar el apoyo y el refugio en hermanos cristianos. Busca dedicarte al ministerio de la oración. Busca dedicarte al ministerio de la adoración y la gratitud, y vas a darte cuenta cómo Dios revela, cómo Dios guía, cómo Dios cuida, cómo Dios protege, cómo Dios engrandeció y exaltó a su siervo. Cuando sus siervos quisieron alabar, adorar, honrar y bendecir el nombre de Dios. Te doy muchas gracias porque estamos avanzando paso a paso. Cada semana estamos avanzando con un capítulo para que lo vaya leyendo. Ya la próxima semana vamos a ir con el capítulo 3, tercer edicto real. Nuevamente, Daniel vivió con la espada en el cuello. Daniel vivió con la espada en el cuello. Siempre habían pruebas que lo ponían en un punto de vivir o morir. Pero Daniel y sus amigos siempre decidieron por Dios. Y Dios nunca los abandonó y Dios nunca los dejó. Y es lo mismo contigo. Vivimos en tiempos donde vivimos con la espada en el cuello. Vivimos constantemente presionados por el mundo. Vivimos constantemente presionados por las cosas de este mundo. El diablo quiere destruirnos. Pero ahí están los hijos de Dios, que aunque el diablo nos presione, el mundo nos presione,
queremos seguir poniendo en alto el estándar de Dios. Que Dios te bendiga.